Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Félix. En breve conoceremos más sobre él. Con las aperturas de estas oficinas de SENASA en el exterior, el gobierno del presidente Abinader marca un hito histórico y en especial para ustedes los dominicanos que radican fuera. SENASA en la República Dominicana le va a tener a ustedes los mejores servicios de salud a través de su plan Larimar. Y van a estar en el calor de su familia y estamos esperándolo con los brazos abiertos. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Félix. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por venir. Muy bien, encantado de estar aquí. Doctor, vi que su especialidad es epidemiología y salubrista también. ¿Qué lo motivó a irse por esa área de la salud? Bueno, yo tengo una inquietud de la medicina siempre desde que empecé a tener nivel de cierto conocimiento por la visión de prevención de la salud. Y una visión también de derecho humano de la salud, no de negocio de la salud. Sí. Eso me permitió entonces identificar el área que más se parecía a eso. Y el área es la epidemiología y la salud pública. Nunca me fui por la parte quirúrgica, porque tiene otra connotación. La epidemiología está vinculada a los problemas de la enfermedad, a las investigaciones, las prevalencias de enfermedades, las incidencias de las enfermedades, qué es lo que causan las enfermedades, cómo se puede eliminar la enfermedad. Y entonces es como la parte sociológica de la medicina. Entiendo. Y me identificó más con esa valoración y eso permitió entonces que me vaya hacia esa parte de la especialización de la medicina. Entiendo. Ahora mismito, hablando de epidemiología, estamos teniendo un rebrote del COVID-19. ¿A qué usted cree que se debe este rebote que está sucediendo en nuestro país? Bueno, creo que estamos ante el inicio de la sexta oleada de la pandemia en República Dominicana y me parece que eso está vinculado a muchas situaciones. Número uno, creo que la mentalidad, la visión que tienen las autoridades para enfrentar este problema de la pandemia. Las autoridades entendieron y tienen una percepción de que el problema de la COVID ya ellos lo habían enfrentado con mucho éxito y que la COVID va a tener una consecuencia epidémica, endémica en República Dominicana, o sea que vamos a tener casos de COVID para siempre, porque esto es un problema de tipo mundial y que no lo vamos a eliminar y que por tanto tenemos que acostumbrarnos a convivir con la enfermedad. Eso es una visión de las autoridades y además entendían que ellos podían lograr una meta de cobertura de vacunación de un 70% para tratar de menguar, disminuir la expansión de esta enfermedad. Y entonces también me parece que ha habido una visión estratégica epidemiológica sanitaria no muy acorde con una enfermedad que es nueva, que no se puede plantear una estrategia de salud y de epidemiología como si fuese cuando tú conoces una enfermedad que ya sabes cómo se comporta, cómo tratarla y por tanto cómo aplicar la política de los diagnósticos y el tratamiento. Nosotros estamos ante un elemento nuevo, todavía nuevo, a 2 años y casi va para 3 años de esta enfermedad, que la ciencia está
en investigación todavía desde el punto de vista desde vacuna hasta tratamiento, y entonces nadie puede ser a nivel mundial que ha resuelto el problema de la pandemia. La pandemia no está resuelta. Bueno, China ahora mismo tiene una parte que está trancada. Bueno, y siendo uno de los países que mejor ha manejado en el mundo la pandemia, pero como eso es una realidad, tiene un rebrote en China, pero están manejando su situación. Sí. Y eso es lo que ha permitido que en República Dominicana todavía nosotros estemos ante una segunda oleada, con la dificultad que aún las autoridades quieren reconocer que no estamos ante una segunda oleada, que son simple aumento de casos. Ajá. Y eso es un error, porque nosotros incluso llegamos a tener, hace alrededor de 2 meses, una tasa de positividad alrededor de 28 provincias, entre 0 y 1%. Ajá. Que desde el punto de vista epidemiológico hay 3 elementos que te permiten a ti identificar cuando usted está ante el control y el dominio de una enfermedad, o cuando usted está ante el descontrol de una enfermedad y que por tanto tiene que adoptar medidas preventivas. Por ejemplo, cuando en una pandemia o una epidemia usted tiene una tasa de positividad que está por debajo de 1, usted tiene la información de que usted tiene el control de esa enfermedad. Entre un 1 y un 5, usted tiene elementos de preocupación de la enfermedad. Cuando usted pasa una tasa por encima de 5, ya el control de esa pandemia o esa epidemia, usted no la tiene. Porque ya los niveles de positividad le está diciendo a usted que tiene una tasa de transmisibilidad muy activa, que el virus está muy diseminado y que la política epidemiológica, la estrategia que usted ha aplicado, no han sido totalmente completas como para usted controlarla. Y nosotros ya estamos cayendo en una etapa de positividad por encima de un 5% hasta el boletín 395 que nosotros tenemos hoy, porque yo tengo un seguimiento periódico de esta pandemia desde que empezó en marzo, 1 de marzo de 2020, y día a día tengo un seguimiento y tengo un corte con relación a la variante que está circulando, que se conoce que se circula alrededor de 14 días. Cada 14 días yo corto y vuelvo el ciclo normal en función del comportamiento del virus. Diferente a las autoridades que ellos hacen evaluaciones cada mes y el reporte que dan de los boletines es una comparación mensual, que me parece que es un error, porque no es lo mismo como el virus se comporte día a día o por semana que como se comporte al mes, y entonces se da una percepción diferente. En los boletines usted podía ver que las autoridades reportaban una positividad de 0.10, 0.8 en los últimos 2 meses, pero ya usted está viendo que ellos mensualmente están reportando 2 puntos y algo, significa que se ha multiplicado. Y aquí hay alrededor de unas 10 y 12 provincias que la tasa de positividad está en algunas de 50, 60, 100, 20, varía. Principalmente en el Gran Santo Domingo, el distrito y la provincia Santo Domingo, está también Santiago, está María Trinidad Sánchez, está Hermana Mirabal, está Peravia, donde está muy activo este virus. Y es preocupante porque si las autoridades, que son los que controlan el problema, perciben que tienen un control, que tienen un dominio del problema, entonces la población también se va a comportar diferente, porque las autoridades es el guía en términos de la orientación y de la credibilidad que tiene la población para ya adoptar política. De manera que esos son parte de los elementos que creo que han incidido que nosotros nos encontremos otra vez en un nuevo rebrote de esta enfermedad. ¿Usted cree que también ha sido que las autoridades a lo mejor están permitiendo que haya una inmunización de rebaño como hicieron en países como Suecia? No, pero eso es un error, porque lo primero que eso, para lograr que se llegue a eso, tiene que, las consecuencias desde el punto de vista de la mortalidad es muy alta. Por eso en Suecia tuvieron que echar eso para atrás, porque se morían muchas personas. Exactamente, y además hay que lograr que por lo menos se llegue al 90% de la población de infectados para poder quitarle la posibilidad al virus, de lo que se llama en epidemiología una franja de la densidad poblacional, que el virus no tenga capacidad para poder replicarse. Y eso, en un país como nosotros, que hay un sistema de salud tan débil, que hay una política sanitaria tan débil, que no hay estudio epidemiológico sanitario para usted lograr determinar qué tanto nivel de contagios se han producido en el país, es totalmente diferente. Y cuando incluso la tasa de cobertura de vacunación que las propias autoridades anuncian, apenas completa tienen un 55%, apenas con una dosis un 66%, y con la dosis de refuerzo tienen un 21, un 22%, entonces no hay forma
en que aquí se aplique una política de inmunidad de rebaño. O sea, eso Entiendo. teóricamente y científicamente está justificado, Sí. pero en la práctica no hay forma que aquí funciona en la ni práctica. va a funcionar en República Sí. Dominicana. ¿Y cuál es la cepa que más está prevaleciendo ahora del COVID? La que está causando este rebrote. Bueno, ¿O hay varias que están? No, que- hay varias, Sí. pero de las que más está generando el rebrote a nivel mundial es una de las variantes de la Omicron, la Ajá. BA.12 o la BA.2. Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros aquí? Que justamente nosotros no tenemos esa secuencia, ese seguimiento continuo Ajá. de cualquier tipo de variante que pueda producir la misma variante, o si se puede generar una variante, porque en República Dominicana puede generar variantes que uno no, que no se Desconocida detecte. para otros lugares. Correctamente. Entiendo. Esas son las que están generando el pico y el brote nuevo que se está produciendo a nivel mundial de la Omicron. Aquí las autoridades no han informado que si son esas mismas o si están otro tipo de variantes que están aumentando los casos. Lo cierto es que hay un aumento muy significativo de los casos de la COVID a tal punto que ya están aumentando los ingresos, están aumentando los casos activos, se están llenando los lugares para hacer pruebas, a pesar de que las pruebas son muy escasas, muy limitadas las que se están haciendo. Sí. Que son las pruebas de la PCR que tienen mayor elemento de diagnóstico, porque se hacen 700 pruebas, 400 pruebas, 1000 y pico de pruebas, y cuando hay un rebrote, usted no puede hacer tan pocas pruebas porque usted no va a identificar todos los casos, para que usted pueda adoptar medidas preventivas, y eso es una de las debilidades Sí. que tiene el sistema de salud. Amén de que a nivel privado eso lo mantienen muy caro, porque todavía Sí. están haciendo pruebas a 4,000 y pico de 4,000 y pesos, pico, le están exacto. negando a la gente Los hacer la seguros no PCR. quieren- los y- seguros no quieren no, porque aceptarlo. imagínense, porque aquí violan todo el derecho del Del- trabajador, sí. que es quien paga el seguro, se lo violan, le ponen obstáculos para que tenga que pagarlo, y Exacto. el seguro no le cubre, que usted tiene que hacerse primero de que una prueba rápida y después de que una PCR, violando el derecho de una gente a acceder a los servicios para pagarlo en efectivo, Sí. y después entonces la gente no atiende a eso y paga el dinero porque está enfermo. Entonces, Sí. eso es parte de la dificultad que hay para identificarse la enfermedad, y entonces nos comportamos en el país como de costumbre, nos manejamos con la cultura de República Dominicana. Hazte un té de tal cosa, de tal hoja, tómatelo Sí. para que se te pase, eso es una gripe, y resulta que están coincidiendo en el país varios virus que tienen parecido cuadro clínico a la Sí. COVID, y entonces eso solo se resuelve haciendo cultivo para saber si estamos ante la COVID o estamos ante un virus común, que Sí. es de la época que da. Entonces eso son parte de las debilidades y las dificultades que hay para uno identificar esta enfermedad. Entre todas las, siempre he tenido esta pregunta, es que es más una curiosidad personal. He visto que hay muchas variantes de COVID, he visto que el COVID se repite. Sí. Mi pregunta es, ¿se repite una misma variante o es que, por No, ejemplo, diferente. si me da Omicron, Sí. luego me puede dar Delta, pero Omicron no me vuelve a dar? No, la misma no, es la variante de ella. Ajá, la No, variante no sí, repite, no, lo que no. repite es No. las diferentes variantes Correcto, de la COVID. original no repite la variante que van surgiendo de Que ella, van surgiendo, pero la misma exacto. no, Entonces, porque se exacto. genera una inmunidad natural. Entiendo. ¿Cuál es la población que me está siendo afectada ahora mismo con este rebrote? ¿La población de los niños, La que adultos? más está, como siempre, la que más está siendo afectada es la adolescente Ajá. y los menores en esta etapa, porque en la otra era diferente. Los menores y lo que tiene alrededor entre 60 años y 70 hacia los 20 años. O sea, eso es un comportamiento normal desde el principio. Desde La el parte principio. infantil, el nivel de afectación está alrededor de un 5 y un 10%. No ha variado eso. Y evolucionan incluso de diferentes mejores todavía que los adultos. Sí. O sea, sí, ese esquema epidemiológico no ha variado. sí. Puede ser también porque lo confundan también con una simple gripe, como le das con menos actividad. No, porque se identifican, o Se sea, identifica. se diagnostican. ¿Cuál sería la Se diag- diferencia? Bueno, aparte de una prueba, ¿cómo un padre puede identificar o puede preocuparse de que no es una gripe normal? Que está Bueno, la atravesando su recomendación es que nosotros estamos ante una pandemia y Sí. cualquier tipo de cuadro que implique aumento de temperatura, que implique dolor de cabeza, pérdida del sabor, pérdida del olor, dolor muscular, ante cualquier tipo de diarrea, de ese tipo de cuadro que presente un niño o una niña o cualquier persona joven, debe recurrir automáticamente a un médico, porque
se confunden con relación a otra enfermedad. Sí. A veces incluso, dependiendo de la variante, empieza o con un estornudo, o con un lagrimeo, o con una tos. Se pueden confundir también con alguna enfermedad viral común, pero lo que te va a permitir la diferenciación principalmente está vinculado a la identificación del microorganismo. Sí. Porque si no, tú lo que haces es que lo tratas clínicamente. Si el 80 y 85% de todas las SARS-CoV-2 se resuelven, pasan como una enfermedad benigna, o sea, Sí. sin ninguna consecuencia. Sí. Y se parece eso mucho al cuadro de muchas gripes que pasan, dependiendo de la naturaleza inmunológica de la persona, Ajá. tienen capacidad para combatirlo y normalmente pasan sin mayor problema. La situación está entre ese 20 y 25% que se complican y que están vinculados a pacientes con comorbilidad, diabéticos, la edad del paciente, enfermedades neurológicas, problemas de trasplante, enfermedad inmunológica, si tienen VIH, si tienen Me cáncer. imagino que se refiere a que un niño se lo transfiera a su abuelo sin darse cuenta. También, Sí. porque tiene una característica como todos los microorganismos que tienen periodo de incubación. En su periodo de incubación tienen la capacidad también de transmitir, aunque no tenga manifestaciones clínicas. Sí, también ha habido una reducción en el tiempo de licencias médicas que se dan por el COVID, porque antes había que esperar a salir negativo, pero ahora como que redujeron a 7 días el usted poder regresar, aunque la prueba, hasta sin hacerse la prueba. Eso está vinculado a un Ajá. interés tipo laboral, Entiendo. más Eso que de tipo clínico. Ajá. Obviamente, el periodo de incubación y de curación de la variante Omicron no es lo mismo que la Delta. La Delta Ajá. incubaba alrededor de 14 días. Sí. Esta incuba alrededor de 10 días. Ujú. Pero las manifestaciones clínicas son manifestaciones individuales por la Entiendo. naturaleza del organismo. Entonces, el que usted le dé una licencia médica de 3 días, de 5 días o 10 va a depender de la evolución del paciente, de la enfermedad en ese paciente. Entiendo. No con una visión que hay, que como tiene menos tiempo de evolución, usted tiene que darle 5 o 7 días de licencia y no pasan de ahí. Incluso a nivel de empresa le dicen no, más de ahí no, más de ahí no. Exacto. Porque se ha generado una mentalidad por un problema de tipo de empresa. Y ni siquiera están pidiendo que espere a que la prueba salga negativa ahora No, para regresar. porque lo están manejando así, de Sí. manera incorrecta. Y ahora incluso hay mucha gente que están en las oficinas sin ningún tipo de protección, desarrolla la enfermedad, no le hacen el diagnóstico y lo dejan que trabaje. Eso también le iba a preguntar, si aparte de que evidentemente está habiendo un descuido no solamente de parte de las autoridades, ¿no será también por el mismo descuido que nosotros personalmente estamos teniendo? Porque yo me he encontrado con situaciones donde voy al supermercado y ya el 90% de las personas no se están cuidando. Me imagino que tú pudo también traer este rebrote. Pero claro, porque antes de Semana Santa habían casos, pero no como después de Semana Santa. Sí. Fíjate que los casos empezaron a aumentar de manera significativa después que pasó la Semana Santa. Y porque hay un elemento, hay un principio de transmisión de esta enfermedad que es el contacto directo, es la acumulación de personas, es la cercanía, Sí. es la tos. Y entonces, en la medida en que toda la gente se ha tirado a toda la forma de actividades sociales y culturales, y eso implica mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad, sobre todo cuando este virus tiene una capacidad de mutar muy rápida y Sí. muta mucho, y eso genera mucha variante. Entonces, la prueba evidente de eso es el momento actual que estamos nosotros, que estamos ante una oleada nueva en República Dominicana, y entonces eso ha incidido también en el problema de aumento de los casos. ¿Por qué es que muta tanto el COVID? Bueno, Que porque es un siempre- mecanismo de sobrevivencia del Ajá, mismo virus, del mismo como una virus. forma de mantener su existencia, su especie. Sí. Y eso le permite entonces reproducir porque el virus necesita al huésped, en este caso el humano, para poder sobrevivir. Entonces la Sí. capacidad de sobrevivencia, desde el punto de vista del mantenimiento de la especie, le permite una capacidad de defenderse, y la forma de defenderse es replicarse para poder continuarse en el tiempo. Sí, y en el tiempo se va debilitando, como se dice, o realmente esto depende. No, hay dos mecanismos de usted debilitarlo o eliminarlo. El primer Ajá. mecanismo de eliminarlo es la vacunación, Sí. porque la vacunación es uno de los mecanismos que permite controlar la inmunodepresión o eliminar el mecanismo. El otro mecanismo de eliminación es esa capacidad de inmunización que se genere en la población mundial, Sí. no en un solo país, porque si el virus muta mucho y tenemos una circulación ahora, que en cuestiones de horas tú estás en otro continente, la posibilidad de que tú transmitas el virus es muy fácil y de que Sí. mute también, sobre todo
cuando hay una densidad de población por encima de un 10%, que si el microorganismo lo encuentra, puede tener capacidad para reproducirse otra vez. Entonces, esos son los dos elementos que pueden permitir que esta enfermedad sea erradicada. Sí. Número uno, los niveles de vacunación por encima del 95%, de la población no del 70%, porque a nivel mundial, para una pandemia poder eliminarse, como es pandemia, sí, es planetaria, el 95% de la población debe estar vacunada porque necesita que la población tenga menos del 10% de que no se haya vacunado para que el virus no tenga capacidad de replicarse. Y la otra entonces una inmunidad colectiva mundial. sí. Entonces la más fácil es la de la vacunación, sobre Sí. todo cuando haya vacuna disponible. Y ahora hay muchos proyectos que eran de vacuna, ya muchas se están convirtiendo en vacunas porque han pasado el periodo de investigación, todo están todavía en reajuste de todo el esquema de vacunación, porque los elementos clave para usted probar una vacuna en principio, vinculado a la eficacia, a la efectividad, a la inmunogenicidad de esos productos, decían que la desarrollaron con 6 meses de protección, unas tenían 4 meses, unos tenían 8 meses, y se ha demostrado en el proceso de aplicación de la vacuna que la inmunidad realmente vía vacunal son 4 meses, son 6 meses, por eso Sí. hay países que desarrollaron un esquema de vacuna diferente a otro, tienen características diferentes y la aplican diferente. Sí. Por ejemplo, los cubanos hicieron su esquema diferente a las otras vacunas a nivel internacional, Sí, claro. el esquema de ellos es otro, a tal punto que vacunan niños de 2 años para allá, diferente a todo el mundo que vacuna, el máximo que vacuna es de 5 en adelante. Esa vacuna están hecha con un esquema de 3, Sí. lo que significa que al cuarto es un primer refuerzo. Las otras están hechas con un esquema de 2, entonces 3 es un primer refuerzo y 2 es un segundo refuerzo. Sí. Y algunas es con una sola dosis, que a partir de 2 son refuerzos, son estructuración diferente Sí. de vacuna. Entonces, Sí. y sobre todo también que hay 2 vacunas que están realizadas con una estrategia de desarrollo diferente basado en ARN mensajero, Ajá. que es la Pfizer y la Moderna. Las consecuencias finales de eso todavía está en proceso de Está en proceso de investigación, porque investigación, necesita sí. millones de vacunas aplicadas, retroalimentar las informaciones que se envían al laboratorio otra vez para ver todos los efectos que produce, cómo reajustan dosis, esquema, Sí. y entonces todo eso está vinculado a la erradicación o a la disminución de los casos por el mecanismo de la vacunación. Sí. Si las cosas siguen como van y no se toma cartas en el asunto, ¿cree que volveremos a como estábamos en el pasado? Bueno, como estamos en el pasado no vamos a estar, que ese es otro de los errores de las autoridades y Sí. un mensaje equivocado. Sí. No hay forma de que lleguemos al 1 de marzo del 2020, Sí. ni temo. ¿Por qué? Porque ahí el mundo no sabía nada de eso. Sí. Por tanto, la forma en cómo se presentaba, la cantidad de mortalidad, el desconocimiento de eso permitía que la difusión sea muy rápida, muy ágil, porque no conocía la ciencia nada de eso. Para 3 años que vamos después, ya se tiene mucho nivel de información, mucho nivel de conocimiento, que ya es tan así que el diagnóstico ya de una COVID para cualquier país no es tan dificultoso. El Sí. problema es tener acceso a la complicación de la pandemia, Sí. que esa es la parte más costosa, más dificultosa, y aún así ya la cantidad de mortalidad ya es baja también en todos los países del mundo. Sí. Entonces, no podemos estar nunca igual que antes. Ahora, de lo que vamos a estar presentes en oleadas periódicas, sí es una realidad. Y los sistemas de salud deben de aprender de la parte inicial. Ajá. Por ejemplo, si hay oleada, usted no puede tratar a la persona con la misma estructura sanitaria que usted tenía antes de la oleada, porque el que está contaminado de la COVID no puede estar en una sala común, tiene que estar en una sala preparada para la Para COVID, COVID. porque si no usted va a producir contaminación en escala, que es una de las situaciones que hay actualmente en el país. Por ejemplo, en el Robert Reed había un área de COVID Sí. establecida. Esa área de COVID, como se decidió levantar todas las medidas, se eliminó y se puso como servicio de infectología anteriormente. Pero ya están habiendo COVID. Exacto. Entonces, eso tiene 2 alternativas. O crear una área otra vez para COVID, que aunque no sea grande, pero que ya pueda tener la posibilidad de que los casos que vayan ingresando puedan verse en esa área. Sí. O si usted la ingresa en la sala de infectología, sabe que va a contaminar porque es una enfermedad contaminable. Usted no puede meter COVID
con una enfermedad respiratoria de otra naturaleza, una enfermedad pulmonar, un niño con otro tipo de patología, porque usted va a contribuir a un problema, independientemente de que pueda tener algunas áreas aisladas. Entonces, esas son particularidades que tienen que verse ahora, porque ya estamos en una situación diferente. El pico de la COVID ahora probablemente no sea como inició, porque hasta la forma como se presenta es diferente, pero de que se van a presentar picos, se van a presentar oleadas, se van a presentar, y entonces lo que tienen que hacer las autoridades es evaluar la situación, ver que no hemos eliminado la COVID, que la COVID no está eliminada, y que entonces nosotros tenemos que estar en condiciones de que en una oleada los servicios de salud reportan diferente a como respondimos en la primera etapa, que no teníamos nivel ni de formación. Y esa es la preocupación que hay, porque hay una tendencia a las autoridades a no es que usted haga, meta terror a la población para crear desasosiego, no, es que usted contribuya a que el nivel de conciencia de la población sea aún más elevada, aún más clara. Porque ¿por qué la gente no ha llegado a vacunarse el 100% cuando en el país hay el 100% de vacunas? ¿Y por qué no ha llegado a vacunarse? Claro, no, se han dañado y han votado. Lamentablemente. Y se han dañado aquí, hasta la información que dieron autoridades, dañaron casi 800,000 dosis de vacunas que la votaron. De ahí para acá no han dado información, pero tú puedes estar seguro que se han dañado más. Entonces, ¿por qué las autoridades no han tenido una política de educación para la salud, una estrategia clara de convencer a la población desde el punto de vista educacional para que se convence con el esquema de vacunación completa? ¿Por qué? O sea, ¿qué ha pasado en eso? ¿Por qué no han sido capaces de impulsar eso? Sin embargo, se están interesando en que la persona se ponga 4 dosis. Que se ponga refuerzo. Señor, primero logre vacunar la población objetivo, porque esa es la primera protección, esa primera barrera de contención. Usted no hace nada con tener un 55% de cobertura total y tener un 45% sin vacunarse. ¿Cómo usted le va a impulsar que se refuercen los 55%? Porque usted va a dejar una densidad poblacional que era susceptible de que se infecte, y en gran medida en la que se están infectando. Entonces usted tiene que modificar su estrategia sanitaria de enfrentar el problema para tener éxito. Los casos en los que están llegando que se pueden complicar son de no vacunados. Hay un por ciento, alrededor de un 30 y pico por ciento, los autoridades lo informaron. Eso significa que ese nicho que está ahí, hay que poner atención desde el punto de vista de la educación, de la orientación, ubicado donde están, entonces por ahí que hay que trabajarlo. Y continuar estimulando al que tiene su esquema completo, sobre todo, porque ya eso está requete demostrado, a las personas que tienen comorbilidad. Porque no hay que impulsar vacunación a quien tiene su doble vacuna y está sano desde el punto de vista fisiológico. Orgánicamente, porque tiene su mecanismo de protección. Ahora, el que tiene su esquema completo y es una persona inmunosuprimido, que tiene trasplantes renales, que es diabético, que es obeso, que es hipertenso, que tiene otro tipo de problema cardiovascular, que tiene problemas neurológicos, a eso sí usted debe contribuir a ponerle un refuerzo cada 4 meses o cada 6 meses en lo que aparezca una vacuna que tengan una prolongación más de la protección. Pero no decirle a todo el mundo, vayan a ponerse el 4º refuerzo, vayan a ponerse el tercero, porque usted no está haciendo una política preventiva real. Usted lo que está tratando es de cubrir a otro sector que no hay necesidad. Usted tiene que priorizar en medicina y cubrir en los que están menos desprotegidos o los que están más desprotegidos, para usted llegar a sobrepasar la meta del 70 y tener un nicho protegido para que cualquier variante que pueda entrar encuentre un organismo más o menos con cierto nivel de defensa y capaz de enfrentar esa nueva variante. ¿Y qué usted nos recomienda a nosotros la aprobación con respecto a los cuidados? Porque a sinceridad la calle está como que el COVID se fue. Hay que retomar la mascarilla de manera consciente. Hay que retomarla. Yo sé que esta es una sociedad que el 62% vive de que llueva o no llueva para buscarle la comida a su familia, y eso es una realidad. Y no se le puede decir a la gente que no salga a la calle, porque decirle eso, usted está arando en el desierto. Ahora, la gente tiene que hacer conciencia, estamos ante una oleada nueva de la COVID. Eso implica, como esto se transmite de manera de persona a persona, con una distancia menos de 2 metros, usted no puede estar en lugares masivos acumulados. Usted no puede permitir todas estas actividades festivas que se están dando en este país por todos los lados, habido y por haber, que están contribuyendo a disparar aún más esta COVID. Entonces la gente tiene que cuidarse en los lugares masivos donde van y ponerse su mascarilla.
la mascarilla no es porque es un lujo, es porque es el primer mecanismo de prevención para evitar contraer esta enfermedad y otras tantas que vienen. Mire el polvo del Sahara, la mascarilla fue un buen mecanismo. Usted, un problema natural de lavarse la mano cuando tiene contacto con gente vinculada a la COVID, la tos, ya todo el mundo ha aprendido que no se tose con la mano, sino con la parte interna del codo, como una forma de no expandir las secreciones que puedan tener. Son mecanismos de prevención. Uno tiene que reiterar eso, porque la gente entiende que ¿para qué mascarilla y para qué tanta mascarilla? Bueno, esa es la realidad que nos ha tocado vivir y esa es la única forma que tenemos de protegernos, aparte de la vacunación, porque no hay tratamiento, hay medicamentos que son paliativos, que contribuyen a resolver ciertas enfermedades, ciertas manifestaciones colaterales que produce la propia enfermedad, pero la cobertura de la vacunación hasta ahora es un elemento clave, más los mecanismos de prevención. Esos son lo que yo sugiero y aconsejo a la población. No bajemos la guardia, no creamos que esto nosotros lo vamos a mantener y que para todo el tiempo, como dicen mucha gente en algunos medios de comunicación, eso no es verdad. Las enfermedades que se previenen por vacunación, usted lo único que tiene que hacer es vacunarlo. A la población que tiene que vacunarse, usted verá que no va a haber enfermedad. Ahora, si usted no lo vacuna o si usted descuida ese esquema de vacunación, como se ha hecho en República Dominicana con alguna enfermedad que aparecen, usted verá cómo van a aparecer. Entonces usted tiene que lograr una cobertura como establece el librito para usted eliminar una enfermedad por encima del 95%. Yo no estoy pidiendo el 100%. Y lo he dicho, ese esquema de 70, quítense de la cabeza, que eso no va, eso está eliminado. Hay que vacunar por encima del 95% a la población vacunable de República Dominicana. Perfecto. Bueno, lamentablemente tenemos que ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esta nueva enfermedad, la viruela del mono. Regresamos a su programa Hablemos de Salud. Doctor, dejé al final esta nueva enfermedad que está saliendo. Digo, me imagino que no es nueva, pero para muchos sí lo es. La viruela del mono. ¿En qué consiste esta nueva enfermedad? Bueno, eso es relativamente nueva. No es la viruela común que se conoce, la viruela humana, que tiene más de 3.000 años que se conoce a nivel mundial y que ya el país la conoce y que incluso está radicada a nivel mundial. En la década de los 80 fue radicada como enfermedad y como problema sanitario. Como problema de salud en el mundo no existe de manera importante. Entonces, y en el caso de esta viruela del mono, es un virus que es justamente el virus de la viruela del mono, que se identifica en monos salvajes, también en roedores, también se produce esta enfermedad, pero que difícilmente no se transmite a nivel humano, porque casi está a nivel salvaje, a nivel de animales. Raramente cuando se transmite a nivel humano, entonces genera brotes en algunas áreas. Esa enfermedad se identificó en la década de los 50 del siglo pasado, alrededor del 58, pero a nivel humano se presentó el primer caso
en el 1970 se presentó el primer caso, alrededor de 52 años después. Y fueron brotes que se presentaron justamente en Nigeria, en África Occidental y en África Central. Entonces, en Estados Unidos también se produjo un brote en el 2003. Se produjo un brote. Y en Europa también se produjo brote de pacientes que venían del África, principalmente de Nigeria. Y entonces, como enfermedad que no está vinculada a humanos necesariamente, sino a animales, pues la presencia de X cantidad de casos generaba brotes. Como hay una circulación tan estrecha en esos a nivel planetario, y principalmente en Europa, en Estados Unidos y en el África, pues los niveles de contaminación se han ido expandiendo y ha pasado a nivel humano. Entonces, eso ya se ha expandido no solo en el parte de África, sino ya está en el continente americano y está también en la parte occidental, que nos toca a nosotros, que es los Estados Unidos. Obviamente, la parte que más casos tiene es Europa. Europa tuvo brote alrededor del año 17, 18 y 19, pero fueron unos 50 casos, 40 casos, y eso significó para brote. En Estados Unidos tuvo un brote alrededor del 2013. Entonces, es una enfermedad que se tiene parecido a nivel de la viruela común que se conoce humana, porque tiene una familia parecida de virus. Incluso es una enfermedad que no tiene vacuna, la del mono, la que sí tiene vacuna es humano. Pero ¿qué sucede? Como es de una familia parecida, la vacuna humana se le aplica a la que padece el virus del mono. Y entonces tiene una protección de alrededor de un 85%. Y por eso esa es la vacuna que se le aplica a los que tienen la enfermedad. Tienen cuadro clínico parecido, empieza con fiebre, empiezan con dolores de cefalea, con dolor muscular, empiezan también, presentan mácula también, pus, secreción, bolas de pus que se convierten, después se secan y se producen en escamas y después se caen. Pueden generar dejar algunas cicatrices, no necesariamente, diferente a la otra, diferente a la varicela. Entonces, no tiene tratamiento resolutivo, sino paliativo. Paliativo. Porque para calmar los síntomas, exactamente. Por tanto, el contagio a nivel en contacto directo se contagia, principalmente a través de las relaciones sexuales. ¿Por qué con las relaciones sexuales? Y con el fluido. Porque necesita un contacto muy estrecho, muy directo para poder transmitirse. Y eso genera un tiempo y por tanto produce mayor elemento de posibilidad de contagio. Principalmente los estudios hechos es a personas del mismo, principalmente relaciones de hombre con hombre, donde los casos más se han estudiado. Es difícil que dé a los niños, normalmente a partir de los 20 años, que reportan los casos. Difícilmente aparezcan niños de un año, de meses, o de 2, de 3, de 4 y 5 que hayan reportado casos. La mayoría de los casos a partir de 18. Por eso, la recomendación de la vacuna es a partir de los 18 años, con lo que tiene la vinculada al mono. Entonces, aunque hay alguna vacuna que alguna farmacéutica la han aprobado, pero no ha sido aceptada mundialmente porque no es una enfermedad que no es común. Y la vacuna, para ser común, tiene que pasar por una serie de etapas para ser asumida como vacuna, y esta tiene esa limitante. Por eso la que se asume como ya vacuna conocida por su efecto es de la varicela, del otro tipo de varicela humana. Entonces, esa es la nueva ahora enfermedad. Ese es el nuevo problema que tenemos ante el mundo. Hay un llamado de la OMS de alerta epidemiológica, porque aunque esta no tiene la capacidad de transmisibilidad igual que la otra, pero ya tiene un elemento de transmisión que hay que poner atención. La tasa de letalidad, o sea, de mortalidad, no es la misma que la viruela. Esta tiene alrededor entre un 1 y un 22%, una media de una 10 o 11% de letalidad. Después pasa como una enfermedad febril y eruptiva desde el punto de vista de la piel, y tiene una curación alrededor de un mes. Entonces la persona hay que aislarla cuando se presenta esa enfermedad para que no la transmita en la casa, tranquilo, en lugares que puede ser aislado, para que pase su
su tiempo ahí y entonces la enfermedad así cura. Cuando las personas tienen las llagas, que sabemos, por ejemplo, cuando uno tiene la varicela, que ya llega un momento como que las llaguitas se secan y no es contagiosa. Sí. ¿Esta sigue siendo contagiosa? No, es lo mismo. Es lo mismo, Tiene el el mismo procedimiento, sí. ¿Y haría alguna prueba para detectar y diferenciarla de las otras, de la varicela, no, porque viruela? tiene la misma familia. Ajá. Sí, esto es un postvirus y la otra es un ortoposvirus. Y entonces, ¿cómo uno se daría cuenta de que no tiene varicela o no tiene viruela y lo que tiene es la del mono? Bueno, con estudio virológico para determinar el tipo de familia, igualito como hacemos la prueba para la SARS-CoV-2 y la variante. Nosotros tenemos un problema, aunque somos del trópico, como los médicos, usted sabe que el diagnóstico que no se piensa no hay forma que usted lo identifique, entonces, como son enfermedades que han sido erradicadas en muchos países y hay muchas enfermedades de la piel, usted tiene que ponerle atención, como hay un llamado a nivel mundial vinculado a esta enfermedad, ya también los médicos ante una enfermedad eruptiva de la piel, que tenga ese tipo de lesiones, que presente tos, cefalea, la edad, el rango de edad, ya hay que pensar también que podemos estar ante la presencia de la enfermedad y estar atentos a la vigilancia y pensar en el diagnóstico, porque ya para nosotros, como no tenemos viruela en República Dominicana, por tanto a nivel humano, pero ya esta es la que se está presentando, es como tenemos la pandemia. Ante una pandemia con cuadro clínico parecido a la COVID, usted tiene que diagnosticar una COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así es con esta enfermedad. Tiene que ver la parte epidemiológica de dónde viene esa persona. Si una persona viene por el aeropuerto desde África y viene alguno de ellos con cuadro clínico que tiene fiebre, que tiene cefalea, que tiene algún tipo de erupciones, que le empieza en la cara, que después puede continuar por las manos, puede continuar por la planta de los pies, ya usted tiene que alertarse ahí, o por el abdomen, o una alerta, podemos estar ante la presencia de la nueva enfermedad que se está presentando, y entonces usted pone el ojo. Eso es la forma de pensar de esta nueva enfermedad que tenemos, que no me cabe la menor duda que va a llegar a la República Dominicana, porque ya estamos en un mundo interconectado, demasiado rápido. No diga demasiado eso, rápido. Qué depresivo está que ya en cosa de horas estamos en el mundo. Europa aquí es un flujo permanente, Estados Unidos un flujo permanente. El aeropuerto de Punta Cana, que recibe vuelo de todas partes. No, entre Punta Cana y las Américas, José Francisco Peña Gómez, esos son los aeropuertos madre. Aquí, no sé si reír o llorar con lo que usted acaba de decir. No, lo que es la realidad, usted tiene que evaluar la realidad porque esto es médico y esto es medicina, entonces es como la COVID y va a llegar. Una pregunta que me imagino que muchos están haciendo, ¿hay vacunas en República Dominicana para enfrentar esta enfermedad? Bueno, yo creo que eso es difícil por la siguiente razón. Dígame. Solo hay 2 países en el mundo que tienen el virus de la varicela. Porque fue una enfermedad eliminada. Como fue una enfermedad eliminada del mundo, solo se autorizó a 2 países que guarden cantidades de virus X por si acaso se produce un rebrote. Y esos 2 países, hasta donde yo tengo conocimiento, Estados Unidos y Rusia, son los que tienen eso guardado, almacenado. Con la preocupación que nosotros estamos ante 2 potencias que tienen niveles de enfrentamiento y que eso puede utilizarse como bioterrorismo. Claro. Porque si por mano del carajo alguien en esos laboratorios se duerme o crea un lío, alguien se despierta con un problema, y claro, eso tiene que tener toda una serie de seguridad y saca 2 o 3 cepas de eso y la esparce, ya tú sabes lo que eso implica. Entonces, hasta ahora, eso tiene un control de parte de la OMS, de la parte epidemiológica, para darle seguimiento, porque eso es estricto, de manera que ningún país tiene eso porque está eliminada. Por tanto, no tienen guardado eso, no hay capacidad para guardar así esos virus. Entonces, esa es la información vinculada a si hay vacuna o no aquí. Yo no creo que en este país ni haya ese tipo de vacuna, porque imagínate, si tenemos problemas para la vacuna y la COVID. Doctor, y además, si la OMS se detecta eso,
Doctor, este programa está siendo como un poco depresivo ahora No, mismo, no. con este flow de información. No. ¿Qué podemos hacer entonces la población, aparte de estar al pendiente de cualquier persona que tenga la enfermedad? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Existe algún medicamento que podamos utilizarlo para reforzar nuestro sistema? No. ¿O qué se puede No, hacer? hasta ahora está atento a si se presenta algún tipo de manifestaciones como la que he dicho. Si se presenta alguna manifestación, recurrir a un centro de salud o a un médico, que en el país hay muchas capacidades para manejarla, porque aquí se manejan muchas enfermedades vinculadas al virus y a la piel. Hay medicamentos paliativos, que hay en República Sí, Dominicana, sí, muchísimo, sí. para la cefalea, para la fiebre, para erupciones, para procesos alérgicos que pueda tener. Y entonces lo que tienen que hacer alerta, porque también la posibilidad de que se transmita vía las S también, ese es uno de los mecanismos de transmisión. Y lo que hay que estar atento, cualquier familia que tenga una persona, sobre todo los que viajan, los que tienen posibilidad de viajar, porque esos son los que viajan de allá hacia acá y de aquí hacia allá, Sí. porque esos son los que tienen posibilidad de transportar el virus y transmitirlo en el país, que ojalá no tengamos ni nos llegue el primer caso de eso aquí. ¿Qué esperamos? Sí, no, Que no ojalá. venga Ya otro con italiano. con lo que tenemos Que ya, no venga otro italiano con lo que como con el tenemos, oh COVID. Dios mío. Doctor, ¿qué tan grave puede hacer la enfermedad en algún momento? O sea, ¿puede complicársele a algún paciente porque tenga alguna condición especial o eso no Como influye? siempre, sobre todo los que tienen problemas de tipo inmunológico, su sistema Ajá. inmunológico Sí, comprometido. comprometido, eso tiene mayor elemento de cuidado y hay que cuidarlo más. Aquí hay una ventaja con relación a la viruela humana y es que esta no es tan letal, no tiene tanto elemento de complicación, Sí. se maneja mucho mejor, el cuadro es más benigno, menos complicado y es una ventaja que tenemos con relación a esta enfermedad que ya le pegaron al mono, y nosotros no tenemos mono. Sí, O sea, exacto. porque nosotros no Aquí tenemos. no hay mono en el No, se zoológico. murió, Creo yo que creo. no, yo creo que Hubo queda uno uno que o se- dos. Creo que queda uno. Ah, ¿no? bueno, pero no tenemos ese mono salvaje, porque eso Ajá. eso de Sí, allá esos están son las animales salvajes, silvestres, que no sí. exactamente silvestres, que no solo el mono, ya hay ardillas en el que se transmite de la enfermedad, también hay algunos otros roedores. Incluso el brote de Estados Unidos fue el producto de una ardilla que trajeron de Eso le iba a decir. Nigeria. Allá hay muchas ardillas. Sí, sí. Sí. Y en Estados Unidos tú sabes que ese es un En los animal parques, en que todos los no, y que no se le puede lados, poner sí. la mano, ¿eh? ¿Se repite esta enfermedad o solamente da una sola vez? No, da una vez. Igual que el comportamiento igual, tal igual. exactamente, correcto, no, igual. Eso Igual esa que- es una ventaja, que con la vacunación y si la propia enfermedad da una vez. Ujú. ¿Y por qué es que en los niños, a lo mejor pensando, en los niños se da tampoco será por el sistema de vacunación que tienen los niños desde pequeños tan efusivo? Porque a los niños se le colocan la penta, se le colocan refuerzos y a lo mejor su sistema está preparado para que no contagiarse de este tipo de Tú enfermedad. sabes que esa pregunta se hacía también vinculada a la SARS-CoV-2. O sea, ¿por qué el efecto es de menor consecuencia En en los el niño que en un niños, adulto? sí. Y una de las razones que explicaban esa, que probablemente los esquemas de vacunación que tiene el niño pues ya está relacionado a la disminuir los efectos de esto. Pero como yo no invento en cuestiones de medicina, Sí, claro, claro. y eso no ha tenido elementos de estudio, y esto es una enfermedad nueva, así se conoce ya la Sí. vieja, Ujú. no, probablemente puede estar vinculado a la misma idea que hay, la capacidad nueva de los niños, de tener su sistema más, en mayor capacidad de asimilar microorganismos diferente al adulto. Sí. O sea, el adulto por su misma posibilidad de disminución del sistema inmunológico en función del desarrollo de la edad, baja su capacidad. El niño lo contrario, el niño va subiendo. Sí. Y en la medida que le ponen más mecanismos de protección, más defensa tiene. No es lo mismo un adulto de 70, 60 años, que su sistema inmunológico está activo, pero con menor posibilidad de responder, que un niño de 2, 3 años, 5 años, que su sistema está fuerte por todos los esquemas de vacunación que ha ido recibiendo y se está fortaleciendo el organismo. O sea, probablemente esa sea parte de la explicación por lo Sí. cual esta enfermedad no ataca tanto a la parte infantil, la Sí. primera etapa infantil.
Incluso la vacuna se recomienda después de los 18 años. Después de los 18. O sea, eso es un elemento. Sí, y en pacientes embarazadas y ya personas también, porque, por ejemplo, he escuchado mucho, son jergas de la calle, de si te da varicela embarazada estás en alto riesgo. Exacto. Y también personas después de los 40 años dicen, no es lo mismo que te dé la varicela de niño que de adulto te puede matar. Sí, porque ¿Puede pasar ese tipo de situaciones con esta sí, también? porque tú sabes que la varicela, son 4 tipos de la varicela. Sí. Y cada una tiene su especificidad, pero tiene el mismo riesgo que cuando se tenía con relación a la COVID, con la diferencia que la COVID no se conocía, después se fue conociendo, se fue autorizando la vacuna en mujeres embarazadas, veían que no había ningún tipo de dificultades, pero ya con la varicela, ya con la viruela se tiene ya otro tipo de conocimiento y tiene el mismo esquema de aplicación, no tiene mayores dificultades, porque esta tiene algunos elementos en el genoma del virus que se comparte con la humana. Okay. Y por eso es que la vacuna humana hace efecto en la eficacia de esta y se aplica a la humana para esta. Sí. Y cubre el 85% de protección. Esa es la ventaja con esta. Esta no hay vacuna específica para ella. Sí. Ellas usan la humana. Usan la humana, Correcto. pero no hay. Pero no. Doctor, yo quiero que usted, son 2 consejos que necesito que le dé a la población. Uno, por el rebrote del COVID y el segundo, ante esta nueva enfermedad. Bien, bien. Estamos ante el inicio del 6º rebrote de la COVID en República Dominicana. No importa que digan lo contrario, la medicina es evidencia y la evidencia epidemiológica y sanitaria y de ingresos te lo están indicando, las diferentes variables que te miden el nivel de comportamiento de una pandemia. Están todas ascendiendo, están por encima de un 5% y en muchas provincias están por encima del 100, 200, 300 y algunas llegan a 500 dependiendo los días. Por tanto, tenemos que activar el mecanismo de defensa de la persona, la mascarilla, lavarse las manos, no entrar en pánico, las actividades multitudinarias, tratar de mantenerse alejado, ir y aplicarse su vacuna completa, su cobertura de 2 dosis de vacuna. La gente que tiene comorbilidad, que son diabéticos, hipertensos, que tienen problemas de trasplante, que tienen problemas neurológicos, vasculares, cardiovasculares, esa gente deben de ir ponerse un refuerzo, sobre todo con ese tipo de comorbilidad. Ante la nueva enfermedad que tenemos, hay que estar alerta en el país, desde las autoridades hasta la población. Cualquier familia que tenga un paciente que haya viajado, principalmente, que venga de Israel, que venga de Estados Unidos, que venga de España, de Alemania, de Reino Unido, que venga del África, Nigeria, y presente cuadros, dolor de cabeza, de fiebre, dolor de barriga, diarrea, erupción en la piel, cara, mano, pies, tiene que ir a un centro médico a los fines de ser atendido. Si alguno de nuestros televidentes quisiera comunicarse con usted o contactarlo, ¿dónde pudiera hacerlo? Bueno, yo soy el coordinador general del programa de control de infección del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. Usted está en el Ahí estoy. Yo no ejerzo medicina privada. Nunca me ha gustado eso y respeto eso. Y nada que ahí que pueden encontrarme. Perfecto, doctor, muchísimas gracias Siempre. por haber venido, aunque al final no fue tan bonita la información que dio, pero al mal tiempo, buena cara, vamos a cuidarnos todos. Gracias por sintonizarnos hoy, esto ha sido todo en su programa Hablemos de Salud. Se despide Jessica Álvarez. Bien.